Vete al Financiero. El día de ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que continuará con la reducción de compras de activos en $10,000 millones. Además, redujo la perspectiva de crecimiento para la economía estadounidense de un rango de 2.8 a 3% estimado previamente a otro de 2.1 a 2.3%, mucho menos. El Banco Central reafirmó su mensaje de que la tasa de interés se mantendrá en un nivel históricamente bajo, actualmente entre 0 y 0.25%, mientras no haya signos contundentes de recuperación. Bueno, datos no muy buenos, de hecho, para la economía de los Estados Unidos. Elena Mariscal, tú tienes más información de esto. Carlos, pues la tasa, como tú bien lo decías, la tasa de la Reserva Federal está actualmente en 0.25% y el programa de estímulos monetarios el día de ayer se quedó en $35,000 millones. Sin embargo, la Reserva Federal no es el único banco central del mundo que ha implementado estímulos monetarios y tasas históricamente bajas. El Banco Central de Inglaterra, su tasa actualmente está en 0.5% y han dado unos estímulos mensuales por 375,000 millones de libras. El Banco Central Europeo, que recientemente redujo 10 puntos base a esta tasa de interés, se quedó en 0.15% y ellos no han dado todavía estímulos, se espera que posiblemente los den. Sin embargo, comenzaron un programa de apoyo al crédito por el monto de 400,000 millones de euros. Por último, el Banco Central de Japón también mantiene la tasa sorprendentemente baja en 0.10% y los estímulos de parte del Banco Central de Japón ascienden entre 6 y 8 billones de yenes, Carlos. Cifras sorprendentes que mes con mes inyectan los bancos centrales a las economías. Pues sí, todo mundo vive de vida artificial. Gracias, Elena. Bueno, esta mañana me acompaña Eduardo Ávila, su director de análisis de Monex, para analizar este nuevo recorte de compra de activos por parte de la Reserva Federal. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta circunstancia? Ayer se hace este nuevo anuncio, ¿no? Y sigue incrementándose la hoja de balance de los Estados Unidos en la Fed, pero a un ritmo menor. Bueno, la situación que vive ahorita Estados Unidos es delicada, es una economía que está estancada, sin embargo, presenta cierta mejoría, de tal forma que la Reserva Federal por eso empieza a retirar estos estímulos. El movimiento que se dio a conocer ayer estaba perfectamente descontado por los mercados. Antes de la reunión los mercados tenían cierto temor de que los últimos datos de inflación pudieran cambiar esta política monetaria. Sin embargo, Yellen en la conferencia de prensa y sobre todo con los pronósticos que se publicaron tranquilizaban a los mercados. De hecho, cuando se dio la noticia, las tasas en Estados Unidos de los bonos bajaron, el tipo de cambio en México se fortaleció, los mercados accionarios exacerbaron sus ganancias. En fin, fue un comunicado que tuvo buena percepción por parte de los analistas sobre todo y también de los mercados. Al final se prevé que este proceso termine en octubre, que en octubre ya no existan compras. Ahí se acaba, ¿no? Exacto. Quedan ceros. Y el siguiente paso es cuándo la Reserva Federal subirá tasas de interés. Esa es la pregunta más importante en este momento. El cuándo se acabe el recorte al programa realmente ya se tiene descontado que sería en octubre. Esta recorte en la tasa de interés se dice podría ocurrir, ¿qué será? Por ahí de marzo, antes de que termine el primer semestre de 2015. Aquí hay, digamos, tres posturas. Una, que sería la Reserva Federal, los propios miembros tienen sus pronósticos, ahí hablan de que sería en el 2015. Por otra parte, los analistas en las encuestas, ellos están esperando que sea en el segundo trimestre del 2015. Y por otro lado, los mercados financieros descuentan, es decir, los ya traen incluido en sus valuaciones hacia el cierre del 2015. Es decir, al final de cuentas puede haber discrepancia en algunos meses, pero prácticamente todo el mundo está pensando y descontando que sería en el 2015. Para el 2016, supuestamente las tasas de interés ya tendrían que estar más arriba. Claro, vamos a ver un par de fragmentos, a ver si la producción me ayuda para vincular los dos fragmentos que tenemos de Janet Yellen de ayer, justamente hablando de este recorte de $10,000 millones menor que estás comentando, Eduardo, y el tema de la proyección de crecimiento sobre el que quiero que elaboremos después. The committee decided today to make another measured reduction in the pace of asset purchases. Starting next month, we will be purchasing $35 billion of securities per month, down $10 billion per month from our current rate. Even after today's action takes effect, we will continue to expand our holdings of longer-term securities, and we will also continue to roll over maturing Treasury securities and reinvest principal payments from the FOMC's holdings of agency debt and agency mortgage-backed securities
in agency mortgage-backed securities. Central tendency of the projections for real GDP growth is 2.1 to 2.3% for 2014, down notably from the March projections, largely because of the unexpected contraction in the first quarter. Over the next 2 years, the projections for real GDP growth remain somewhat above the estimates of longer-run normal growth. Finally, FOMC participants continue to see inflation moving only gradually back toward 2% over time as the economy expands. The central tendency of the inflation projections is 1.5 to 1.7% in 2014, rising to 1.6 to 2% in 2016. Quiero preguntar, Eduardo, si esta reducción en la expectativa de crecimiento de los Estados Unidos es una noticia muy negativa. Yo le diría doblemente negativa. El primer punto es que lo que hizo la Reserva Federal solamente fue incluir el mal dato del primer trimestre y el resto de los trimestres del 2014 prácticamente los dejó sin cambio. La mala noticia es, bueno, que obviamente la economía de Estados Unidos cayó cerca del 2%, que es la última revisión que se espera para el primer trimestre, y esto generó principalmente la revisión. Sin embargo, los datos que tenemos actualmente indican que el segundo trimestre de Estados Unidos no fue bueno. Entonces quiere decir que el segundo trimestre posiblemente esté por debajo de expectativas y la Reserva Federal tenga que volver a revisar su pronóstico, y estamos hablando que ya está muy cerca del 2%. Desde nuestra perspectiva, la economía de Estados Unidos puede crecer inclusive a una tasa del 1,9, 1,8%. Es decir, todavía faltarían algunas revisiones a la baja en el PIB de Estados Unidos para este año. ¿Cuál es el impacto en México de esta reducción? Bueno, definitivamente en la parte de exportación, la actividad fabril en Estados Unidos es la que se correlaciona con nosotros. Ahí posiblemente existan otros ajustes para los analistas mexicanos, ya que se tiene muy buena expectativa de una recuperación en la segunda mitad del año. Sin embargo, con el desempeño que ha tenido Estados Unidos y con estas revisiones, pues posiblemente sí esperemos una recuperación, pero va a ser un poco más moderada en México. ¿Eso significa que el 2.7% que tiene hoy Hacienda de pronóstico de crecimiento para este año 2014 sería difícil que se alcance? Sí, ya se empieza a complicar una cifra cercana al 3%. Nosotros el pronóstico que tenemos es del 1.9% para la economía mexicana 2014. Bajo. Pero hay cuestiones interesantes. Muchos organismos internacionales han estado revisando a la baja sus pronósticos y se están acercando al 2%. Y esto es básicamente porque se está viendo que la economía mexicana no está teniendo tracción en la primera mitad del año. Por eso es que las expectativas de recuperación se están pasando para la segunda mitad. Es decir, la buena fe y la esperanza se está colocando en la segunda mitad del año. Sin embargo, como mencionaba, por la parte de Estados Unidos hay que tener cautela de esta recuperación que podría ser más moderada de lo que se tiene esperado. Ya hay quien esté pensando, detectas por ahí, que ni siquiera en la segunda mitad del año nos recuperaremos nosotros, o digamos es un consenso que así ocurrirá. Es un consenso, o sea, la verdad se tiene ciertos elementos para pensar que el crecimiento sí va a ser mayor que la de la primera mitad. Sin embargo, esta recuperación, la gran duda es qué tan sostenible y qué tan fuerte será, sobre todo porque las expectativas para el 2015 son enormes, es decir, toda la carga del impacto de la reforma se está posicionando 2015-2016. La pregunta es, si estamos terminando mal el 2014, pues las expectativas podrían ser un poco más ajustadas hacia el 2015 y 2016, y las reformas podrían no ser el espectáculo que todos estamos esperando. 1.9% tienen ustedes para este año. 1.9% es lo que tenemos de pronóstico. Está bajo, para el ¿no? Sí está realmente ya deprimente, ¿no? Respecto de lo que todos esperábamos. Las implicaciones básicamente son considerar una primera mitad del año que fue bastante mala, es decir, la economía mexicana creció apenas 0.6%, considerando el efecto calendario, y de ahí pues estaríamos prácticamente considerando que el crecimiento más que se duplica. Entonces, dentro de este número hay la implicación de que sí se está considerando un crecimiento mucho más alto. El problema es que estamos partiendo de una base muy baja al inicio del año, pero al final de cuentas creemos que es un año de transición. 2015-2016 creemos que definitivamente tienen que ser mucho mejor. Ojalá así sea. Ahora sí que Dios te oiga, Eduardo. Muchas gracias por hablar con nosotros, por venir aquí. No sé si hay algo más que quieras comentar.
Pues básicamente que todos los analistas están considerando que sí puede venir un periodo de mejoría. Sin embargo, yo creo que estas reformas secundarias, las leyes secundarias, le van a dar mucho material al mercado, a los analistas y al mexicano, para ver qué tan bien nos puede ir en los siguientes años. Efectivamente. Gracias, Eduardo, nueva cuenta. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte comercial.